nuestro planeta. Hay, por supuesto, un calor intenso imposible de soportar. Se supone que hace algún tiempo, no sé si los chinos o los rusos, habían descubierto un lugar en donde decían que era la puerta o la entrada al infierno, pero en realidad está teniendo una condición muy materialista, o sea, es una visión muy materialista. Pero el infierno es mucho más que el centro de la tierra, porque además la cantidad de personas que están yendo y que todavía van a ir para allá, y luego al final tener que pensar en un lago de fuego y azufre, donde será inclusive lanzado el diablo, pues creo que no se ajusta mucho al espacio, a la condición del centro de la tierra. Entonces, bueno, para los que lo consideran así, síganlo pensando, vamos a ver si podemos tener alguna otra visión. También muchos piensan, sobre todo gente que no tiene temor de Dios, piensa que el infierno es un lugar de fiesta, es un lugar donde va a haber reventón, donde se van a encontrar con sus grandes cuates, en donde van a hacer lo que se les antoje porque ya no habrá límites, pero vamos a ver que eso no es verdad. Otros dicen que los demás, lo que la gente hace, el carácter de la gente que nos trata mal, eso realmente es el infierno. Y unos finalmente piensan que es un conflicto interno, el infierno está en nuestra propia conciencia y pues es toda esa incomodidad, inquietud, temor, ansiedad que muchos tienen, obviamente porque no tienen paz, porque a lo mejor están teniendo una enfermedad mental inclusive o porque tienen mucho remordimiento por algo, y a eso le llaman infierno. Se aplica la palabra infierno a muchísimas cosas y situaciones en la vida que nos parecen un tanto exageradas. Y entonces decimos, por ejemplo, cuando hace mucho calor, es que está haciendo un calor del infierno. No, ni idea tenemos en realidad de cómo será el calor del infierno y que Dios no nos permite experimentarlo. Pero esto solamente son frases que la gente utiliza porque en realidad no sabe de qué está hablando. ¿Qué dice entonces la Biblia respecto a este lugar? Bueno, antes de ver lo que dice el pasaje que leímos, quiero ver algunas definiciones que yo creo que ustedes conocen, pero de todas maneras encontré que la palabra infierno viene del latín infernus, que en realidad significa inferior, algo de abajo. Es la palabra que más corresponde al griego Hades, que es un lugar oscuro y escondido, donde las almas de los difuntos tienen conciencia, pero llevan una vida triste y lúgubre. Es un lugar terrible porque de allí ya no se vuelve, no hay escapatoria. Cuando en el pensamiento hebreo se plantea el problema de una salvación o perdición posterior a la muerte, esto ya ocurre cerca del Nuevo Testamento, en los tiempos intertestamentarios. Bueno, empieza a diferenciarse lo que ellos conocen como Seol, empiezan a diferenciar ahí una profundidad entendida como lugar de castigo, que acaba por dar su significado al total de lo que hoy se entiende como infierno. Jesús no habla solo del infierno como una realidad amenazadora del futuro, anuncia que él mismo enviará a sus ángeles para arrojar en el horno ardiente a los agentes de iniquidad y va a pronunciar una maldición sobre ellos. A continuación vamos a ver algunas citas. Bien, esta palabra entonces viene, como decíamos, del griego Hades. El Hades es la palabra que se utilizó para sustituir el hebreo Seol. La palabra Seol o Sheol habla del mundo de los muertos y se refiere a todos sus accesorios, a todo lo que allí puede haber y a todos los que están allí. Algunos consideran, bueno, los hebreos consideraban que justos o injustos iban a este lugar en cierto modo de reposo o de espera hasta que hubiera un juicio de parte de Dios para separar a los buenos de los malos, por decirlo de alguna manera. La Biblia nos da a entender que cuando Cristo vino, murió y descendió a los infiernos, separó a los justos, y en Efesios 4:8 dice que subiendo llevó cautiva la cautividad. O sea, pensamos, o muchos estudiosos piensan, que esto tiene que ver con haber separado a los justos de los injustos. En realidad no tenemos mucha información al respecto, solamente que era el lugar de los muertos, pero en el caso del griego utiliza la palabra Hades, que también significa no visto y que es el lugar o estado de las almas
que han partido. Ahora, ambos términos, tanto el Seol como el Hades, tienen que ver con otro que el Señor Jesús utilizó y que es la palabra Gehenna, o algunos le llaman Gehenna. Esto en realidad es el valle de Hinnom, que ya desde el libro de Josué se puede ver, ya se encontraba en la tierra que fueron a habitar los israelitas, y es lo que se traduce actualmente por infierno, la palabra Gehenna. La historia nos cuenta que era un valle al suroeste de Jerusalén, considerado por los judíos como el lugar maldito por excelencia, porque además, bajo los reinados de Acaz y de Manasés, ambos reyes ofrecieron ahí sacrificios humanos a dioses paganos como Moloch. Y los profetas lanzaron terribles amenazas sobre ese lugar y sobre los que hacían tales sacrificios, porque obviamente estaban en contra de Dios. Posteriormente se extendió la creencia de que aquel valle sería el escenario del juicio universal. Cuando apareció el rey Josías, el último, prácticamente el último rey de Judá, pues él profanó lo que había en esos altares paganos que había en el valle de Hinnom, también conocido como Tofet, y hubo una renovación espiritual, una renovación ceremonial durante el reinado de Josías. Pero en el tiempo de Jesús, los judíos seguían utilizando el valle de Hinnom, pero ya como un vertedero público, como un lugar en donde era quemada la basura de la ciudad, pero también iban a tirar allí los cuerpos de animales, o sea, los cuerpos muertos, obviamente, de animales y también de los criminales. Los dejaban allí para que los cuervos y las fieras los destrozaran, los deshicieran, y bueno, además por toda la cantidad de gases que había, no que fueran a prender fuego específicamente, sino que ardía continuamente quemando todo lo que podía encontrar. Esto, por supuesto, se asociaba entonces con la idea de suciedad inmunda y con el fuego permanente, de donde se formó la idea de que aquel lúgubre valle era el lugar de castigo para los condenados. El Señor Jesús utilizó esa imagen para hablar del infierno. En la literatura apocalíptica, la Gehenna se había convertido en símbolo de maldición, por supuesto de maldición eterna. En Mateo se emplea 10 veces para significar el lugar de condenación eterna, lo que llamamos ahora infierno, y Jesús presenta con esto dos ideas principales. Es un lugar de tinieblas, de exclusión de la luz de Dios, y por supuesto, como en varias parábolas y en varias enseñanzas lo podemos encontrar, ahí será el llanto y el crujir de dientes o el rechinar de dientes. Esta frase da idea de la expresión de la desesperación que se experimentará a causa de la salvación perdida por la propia culpa. También nos habla de enojo y de amargura cuando habla de crujir o rechinar de dientes. No es que estén precisamente arrepintiéndose, porque toda raíz o todo pequeño destello de bondad, si pudiéramos llamar así, de la gente sin Dios, sin Cristo, se habrá borrado totalmente y cada vez habrá más rebeldía, aún en el infierno habrá más rebeldía contra Dios, más enojo contra Dios y por supuesto toda la culpa por no haber escuchado aquí el mensaje de salvación. Bueno, con esta información entonces tenemos una idea generalizada de lo que es el infierno, no lo que será, lo que ya es el infierno. Y con esta historia que leímos en Lucas 16 vamos a encontrar algunas cosas interesantes. En primer lugar, es un lugar real. El infierno es un lugar real, no es una imaginación, no es una enseñanza para asustar a la determinada forma, para mantenerla en la iglesia, para sacarle dinero, para, no sé, otro tipo de intereses que puede haber. No, 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 es un lugar real. Esto no lo inventó la iglesia, ninguna iglesia, esto no lo inventó un hombre, un ser humano. Esto es un lugar que dice la Biblia que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Además, fue preparado para el diablo y sus ángeles, no precisamente para los humanos, pero los humanos rebeldes a Dios van a parar allí. En Mateo 25:41 ustedes pueden encontrar esta enseñanza que dice que el infierno fue creado por Dios para el diablo y sus ángeles. Como entendemos, es un lugar de tormento. Aquí en el versículo 23
dice que cuando murieron, antes de hablar del lugar, vamos a tomar en cuenta esto, y esto sobre todo para los que son jóvenes, no pensamos mucho en la muerte. Pensamos que tenemos toda la vida por delante, y gracias a Dios, y tenemos muchos años todavía por vivir, pero como estamos viendo en nuestros tiempos, sobre todo por el COVID, toda la gente de cualquier edad se puede morir. Y de hecho todos llegaremos a ese punto en el que tendremos que comparecer delante de nuestro Creador. Entonces, en este caso, el rico vivió muy bien, pero finalmente se murió. Y Lázaro vivió muy mal porque estaba además muy enfermo y no tenía compasión del rico, y yo creo que de nadie que pasara cerca de él, pero también murió y tuvieron un destino diferente a ambos. Aquí dice en el versículo 22, perdón, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, simplemente por mencionar este detalle, es una esperanza para nosotros los cristianos, que cuando nos llegue el momento de ir a presentarnos delante de nuestro Señor, los ángeles vendrán por nosotros. Lo que no ocurrirá con los que van en sentido contrario, porque aquí no dice que al rico se lo hayan llevado los ángeles, sino simplemente que fue sepultado. El seno de Abraham, como sabemos, pues es una frase o una forma de expresar lo que es el paraíso. Cuando Jesús le dijo al que estaba crucificado a su lado y le pidió, el crucificado le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el seno de Abraham, es un lugar de reposo, es un lugar previo al cielo, no es el cielo exactamente, pero es previo al cielo. Entonces, ¿a dónde fue el rico? En el versículo 23 estamos leyendo que en el Hades, o sea, como ya vimos, es la palabra griega para infierno, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, el infierno es un lugar de tormento consciente. El hombre estaba consciente, había conservado, y conservarán todos los que van allá, conservarán todas las características de su personalidad, porque dice, lo primero que dice aquí es que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, o sea, tienen la capacidad de ver. No sabemos cómo reconoció a Abraham, pero sabemos que reconoció a Lázaro, obviamente, pero estaban distantes los unos de los otros, porque además Abraham dice más adelante que hay una gran cima puesta, versículo 26, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, ya nadie en ninguno de los dos lugares puede cruzar esa cima, para que tampoco no tengamos la idea de que los que murieron sin Cristo, pero pues oramos por ellos después de que murieron e inclusive hicimos buenas obras en su nombre, pues a lo mejor alcanzan salvación y a lo mejor pues Dios les permite salir de donde están, que no hay purgatorio, también lo aclaro, pero les permite salir de donde están, de este lugar de tormento, para llegar al cielo. No, aquí dice Abraham, bueno, lo que el rico consideró que era Abraham, le dice, no se puede pasar ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Cada quien ya está donde debe estar. Después de la muerte, nadie va a tener otra oportunidad. Por eso es importante aquí en esta vida tomar las decisiones correspondientes a nuestra relación con Dios. Después de la muerte ya no hay nada que hacer. Tenemos también, dice aquí que, versículo 24, entonces él dando voces, dijo Padre Abraham, o sea, vio y habló, tiene la capacidad de ver, tiene la capacidad de hablar. Y le dice, Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea que también tiene la capacidad de sentir, tiene tormento porque tiene mucha sed, y se conforma con que Lázaro, con la punta de su dedo mojado en agua, pueda refrescar su lengua. Bueno, obviamente no iba a suceder, porque además el agua es vida, y allí ya no va a haber otra clase de vida, pero tiene la capacidad de sentir, o sea, ve, habla, siente
Y obviamente oye porque Abraham le contesta y él escucha y se entabla inclusive un diálogo entre los dos. O sea, sí, sí, posiblemente no creo que para todos, no creo que todos los que vayan al cielo tengamos la capacidad de estar platicando con los que se van al infierno, tampoco lo consideremos como una situación que se va a dar, pero en este caso Abraham, pues creo que más bien el Señor lo muestra de esta manera para hablar del aspecto de la fe, por qué llegamos o por qué llegaremos al cielo a esa causa de la fe en Cristo. No es porque seamos muy buenos o muy importantes, sino por causa de la fe en Cristo. Pero el caso es que hay un diálogo entre ellos y entonces el rico oye lo que Abraham le dice, hijo, acuérdate. Entonces ahora también encontramos que tiene memoria, o sea, ve, habla, siente, oye y tiene memoria. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estás consolado aquí y tú atormentado. Y luego le dice, versículo 27, el rico le dice a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, tiene, como decíamos, tiene memoria. Los que van al infierno, esto es uno de sus tormentos, me parece, el saber, el darse cuenta de que perdieron la oportunidad de salvación, pero están recordando a su familia. Allá en la tierra tengo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, a mis parientes, tengo a mis amigos, envía a alguien para que les hable, para que se arrepientan, para que no vengan a este lugar de tormento. Todavía hay un sentimiento filial en la búsqueda de que ellos no sufran lo mismo que los que ya están allí. Creo que esto es parte del tormento, saber que el resto de la familia o el resto de los amigos que tampoco están haciendo caso de la palabra de Dios van a venir a sufrir lo mismo. Bueno, Abraham le dice, esto no es posible. Allá tienen a Moisés y a los profetas y que los oigan. Y Lázaro perdón, el rico dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, o sea, no van a escuchar, no están escuchando ni a Moisés ni a los profetas. Eso no les interesa. Pero si va uno de entre los muertos, seguramente se arrepentirán. Bueno, yo creo que algunos están pensando o han pensado alguna vez que los fantasmas pueden aparecerse y tener un mensaje celestial. Eso es una mentira. Aquí dice, Abraham le contesta al rico diciéndole, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. O sea, en pocas palabras, un milagro, porque sería un milagro que alguien se levantara de los muertos, este no sería un fantasma, sería un resucitado. Que este fuera a predicarles el evangelio, este milagro tampoco convencería a nadie de pecado, a nadie le haría producir fe, a nadie le traería a Cristo como salvación. Los milagros realmente no producen salvación. ¿Qué es lo que produce salvación? La fe en Cristo. Entonces, Dios ha dado, dice el apóstol Pablo, la locura de la predicación para que la gente conozca el evangelio. Así que aunque venga uno de entre los muertos, la gente de toda manera no se va a arrepentir, porque además de todo, bueno, si vamos más al aspecto de la salvación y la elección de Dios, pues esta precisamente es una obra del Espíritu Santo que solamente por la gracia de Dios puede llegar a nosotros. Estamos aquí por la gracia de Dios. De otra manera, pues aunque se nos apareciera nuestro tatarabuelo diciéndonos lo que teníamos que hacer, seguramente no lo haríamos. En Segunda de Tesalonicenses 1:9, Segunda de Tesalonicenses 1:9, dice el apóstol Pablo, bueno, de hecho, a partir del versículo 6, voy a leer a partir del versículo 6, aunque luego vamos a tomar un poquito más de esto. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder. ¿Qué representa? ¿Qué es en sí el infierno? Un lugar de eterna perdición, por favor, tengamos en mente la palabra eternidad. ¿Qué es eternidad? Pues algo que nunca termina. No hay un término, no va a haber salida de ese lugar. Para el aspecto contrario, cuando hablamos de vida eterna, es también una vida que no terminará jamás, pero en el caso del infierno es un tormento que no terminará jamás. Lo triste, lo terrible, no solamente son las llamas de fuego y no solamente es el gusano que no muere, ahorita vamos a hablar de eso, pero que están excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En realidad ese es el infierno, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aunque Dios es omnipresente y por supuesto estará viendo todo lo que ocurre en el infierno, hay una separación total de aquellos que lo rechazaron y por lo tanto no pueden tener ninguna esperanza, no pueden ya conocer ningún gozo, ninguna emoción positiva, no pueden experimentar nada bueno de parte de Dios porque ya no hay oportunidad. Es un lugar de exclusión de la presencia de Dios. El castigo y la condenación, por lo tanto, son una pena impuesta por Dios al hombre, pero también es la consecuencia directa e inmediata de la decisión humana de ignorar a Dios. Siempre le echamos la culpa a Dios, por supuesto, y hay gente que se revela y dice, es que Dios es injusto al mandar a la gente al infierno. No, no es injusto. No es, Dios es justo, Dios es verdadero, pero ¿por qué tiene este final tan terrible para los que lo rechazan? Pues precisamente por eso, porque ellos mismos, diríamos en México, se están echando la soga al cuello. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Y aunque aquí estamos hablando todavía de algunas conductas en este mundo, pero esa mente reprobada va a continuar y se va a perfeccionar, valga la expresión, se va a perfeccionar en ese lugar de tormento. Allí, como decíamos, no habrá compañeros, no habrá obviamente comunión, no habrá luz excepto por el fuego que nunca se apaga. Allí hay completa soledad y desesperanza. No hay alivio al sufrimiento, las almas estarán en perpetua angustia. Y cuando en Marcos 9, 45 y 46 y en otros pasajes también el Señor habla de ese lugar terrible en donde el gusano de ellos no muere, esta expresión también nos da a entender si el gusano no muere es porque lo que comen tampoco muere. O sea, ¿cómo pueden seguir viviendo los gusanos comiendo algo? Pues porque aquello que están consumiendo continúa proveyéndoles, valga la palabra, de ese alimento. Algunos consideran que esta expresión, el gusano de ellos no muere, se refiere más bien a la conciencia corroyendo al pecador eternamente, o sea que su conciencia les va a estar recordando continuamente todas sus maldades, todos sus pecados, todas sus fallas, toda su rebeldía, toda su ignorancia, toda su oposición a Dios, etcétera, etcétera. Su conciencia le va a estar corroyendo al pecador eternamente. Ahora, algo que debemos también entender es que este infierno del que estamos hablando y que el Señor Jesucristo enseña con tanta frecuencia es realmente un lugar intermedio antes de ir al lago de fuego y azufre, en donde finalmente el diablo y sus ángeles y la bestia y el falso profeta y la muerte y el propio infierno serán lanzados. El infierno es como una sala de espera llena de tormentos previo al gran juicio del gran trono blanco. En Apocalipsis 20:13, estamos encontrando esta enseñanza que dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, el infierno va a regresar, por decirlo de alguna manera, va a regresar a los que tiene cautivos allí, para que sean juzgados en este gran juicio, dice
el título de este párrafo en Apocalipsis 20, el juicio ante el gran trono blanco, para ser juzgados por sus obras y finalmente serán lanzados al lago de fuego y azufre. En los versículos 14 y 15, continuando con este mismo capítulo, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es a lo que se refiere también respecto a los no salvos, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al lago de fuego. ¿Cuál es la condición para no ir al infierno y consecuentemente al lago de fuego? También otra vez, no hay una oportunidad, no hay otra oportunidad una vez saliendo del infierno para presentarse ante el gran trono blanco. No hay una oportunidad para que Dios diga, ah, mira, este se me escapó y se quedó allá, este se me olvidó y lo lancé al infierno, pero ahorita lo recuperamos y lo mandamos al cielo. Ya no hay esa oportunidad, ya prácticamente están sentenciados por la eternidad. Lo que pasa es que, como decíamos, es una sala de espera porque se tienen que completar también todos los que van a ser lanzados al lago de fuego junto con el diablo y los que le siguen. Ahora el alma es atormentada en este lugar, en el infierno, pero en el lago de fuego, dice en Mateo 10:28, ahora vamos al Evangelio de Mateo 10:28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces entendemos que tendrán o tienen una especie de cuerpo que no es como este que ahora nos identifica en esta tierra, pero tendrán una especie de cuerpo que por supuesto pues va a sufrir las llamas eternas. El alma, como sabemos, es algo intangible, es etéreo, y diríamos, el alma no puede experimentar ese calor, ese tormento, esa sed o ese rechinar de dientes, pero el cuerpo sí. Entonces aquí dice que el que debemos temer más bien el que puede lanzar el cuerpo y el alma al infierno. Ahora, hablando específicamente de este versículo, antes de seguir, cuando yo leía hace muchos años, cuando yo leí este versículo por primera vez, yo pensé que el que tenía esa capacidad pues era el diablo, porque obviamente pues el diablo ha de estar gobernando en el infierno y entonces pues se puede jalar para allá a quien se deje, ¿verdad? Pero después, leyendo con más claridad, bueno, con más edad también, y por la gracia de Dios, entendí, el único que tiene la capacidad y la autoridad de mandar el cuerpo y el alma al infierno, pues es Dios. Así que un pequeño paréntesis otra vez, usted no ande mandando a nadie al infierno, porque a veces nos enojamos con alguien y decimos, vete al infierno. No ande haciendo eso, porque eso no es su capacidad, eso no es algo que usted esté en la libertad de hacer. El único que puede mandar el alma y el cuerpo al infierno es Dios. El diablo no puede hacerlo, el diablo solamente está recibiendo a los que de por sí ya le pertenecen. Pero Dios es el que puede tomar esta decisión basado no en nuestras obras, porque por esa causa todos estaríamos allá, sino basado en nuestra reconciliación con Él por Jesucristo. Entonces, también hablando un poquito acerca de lago de fuego y azufre, la palabra azufre, como sabemos, se refiere a una sustancia que arde produciendo gran calor y un olor muy desagradable, insoportable. Alguna vez viajando en un transporte público, el chofer llevaba unos galones de ácido sulfúrico, no sé para qué, pero en algún tope y yo creo que mal acomodadas los galones que llevaba, se volteó, se abrió uno y el olor que salió de allí entraba por la nariz y quemaba, era algo incomprensible, no sabíamos lo que estábamos oliendo. Toda la gente buscó la manera rápida de salir y se atoraban las puertas porque todos querían salir a la misma vez o querían saltarse los asientos para salirse por las ventanas, porque el olor que entraba era ácido sulfúrico, pero el olor que entraba era verdaderamente pavoroso. Bueno, esto solamente lo estoy mencionando como un
ejemplo, cómo será el olor a azufre en el lago de fuego al que finalmente serán lanzados los que estén en el infierno. Es algo verdaderamente insoportable que sin embargo van a tener que tolerar el resto de la eternidad, si hay alguna forma de decirlo. Decíamos hace un momento, no sabemos dónde está, pero por lo que leíamos hace rato, en realidad esto de que está abajo, porque además el rico dice que alzó sus ojos, bueno, él estaba abajo, pero nosotros podríamos preguntar abajo de qué. Si es algo inferior, significa tal vez algo abajo de lo que es, lo que representa, lo que implica, lo que tiene que ver con Dios. Como decíamos, es la lejanía de Dios, es la exclusión del reino de Dios, así que no podríamos decir que es un lugar físico como lo vemos o como lo entendemos en el centro de la tierra, pero es un lugar real en donde hay un tormento eterno. Lo que queremos ver a continuación, estoy tratando de irme muy rápido, hermanos, hay muchas cosas que hablar respecto, muchos pasajes en la Biblia, pero quiero ir pronto porque además seguramente alguien podrá tener una pregunta, pero lo que queremos ver a continuación es quiénes van allí, quiénes van a ir al infierno, aparte de que nosotros no tenemos que mandar a nadie, a quiénes Dios va a mandar, no que puede solamente, sino que ya está señalado a quienes va a mandar. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, segunda. ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, hermana. ¿Sí me Sí, sí, le escuchan? escuchamos. Sí, le escuchamos. Bueno, Adelante. Sí. ¿quién me dijo que se había desconectado? Bueno, repito, Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes e incrédulos, fíjense con quién empieza, no empieza con los homicidas, no empieza con los talibanes, ¿verdad? No empieza con, ni siquiera con los homosexuales, mire con quién empieza, con los cobardes. Y obviamente no es porque le tengamos miedo al ratón o a la araña o a la lagartija o a la oscuridad, sino cobardes para hablar de Cristo, cobardes para defender su fe, cobardes para no vivir lo que la Biblia enseña. Esto tiene que ver con ser incrédulo. Los incrédulos no irán al reino de Dios, y ahorita vamos a ver algunas citas que el Señor Jesús está mencionando. También habla de los abominables y los homicidas, y los abominables no tienen que ver con el Yeti, sino tiene que ver precisamente con todos aquellos que están viviendo de una manera verdaderamente sucia, por decirlo de alguna manera. En este tiempo estamos viendo un crecimiento de la comunidad LGTB, etcétera. Estamos viendo una imposición de la enseñanza sobre la identidad de género. Estamos viendo también un crecimiento y defensa del aborto. Estamos viendo una generación además que ya ha perdido mucho de los valores familiares, de los valores morales que antes eran proclamados. Ya no vamos a hablar de valores espirituales, pero valores morales de la sociedad. Bueno, todos los que están viviendo de esa manera son abominables. Los homicidas, pues ya sabemos también quiénes son, no solamente los que matan directamente a otro, sino los que procuran su muerte a través de diferentes medios, como es la droga, pero también los que odian a su hermano, esos son homicidas. Los fornicarios, o sea, aquellos que no establecen una relación formal, no tienen un compromiso realmente con una persona, sino que, diríamos nosotros, le da vuelo a la hilacha. Bueno, los fornicarios, los hechiceros, esto ya tiene que ver con oscurantismo, los idólatras y todos los mentirosos, los que hacen de su vida inclusive una mentira, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Pero dónde estuvieron antes? No los lanzaron allí hasta el último momento, antes estuvieron
en el infierno. Entonces, yendo rápidamente en algunas citas, si quieren anotarlas, algunas las vamos a leer, otras no, pero ¿quiénes van allí? Entonces dijimos, entre otras cosas, los incrédulos. El Señor Jesús dice acá en Juan 3, el versículo 18, Juan 3, 18, el que cree en el que en él cree, o sea, el que cree en Jesús, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el versículo 36 de ese mismo capítulo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el que rehúsa creer, pues es alguien que desobedece, alguien que no se somete, aunque diga que es cristiano, pero en realidad no está viviendo como cristiano. Tenemos citas también en 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 12, y en Mateo 11, 23, y muchos otros. ¿Quiénes más van al infierno además de los incrédulos? Bueno, pues los que, en este caso, los que atribulan a los hijos de Dios. En 2 de Tesalonicenses ya leímos los versículos, el capítulo 1, los versículos de 6 al 9, pero también en Mateo 25, en el juicio de las naciones, el Señor Jesús dice en el los versículos 41 al 46, Mateo 25, 41 a 46, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la casa y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes van a ir al castigo eterno? Los que atribulan al pueblo de Dios, los que son indiferentes al pueblo de Dios, los que rechazan al pueblo de Dios. En este caso, hablando específicamente del pueblo de Israel, porque se refiere más bien a ellos en este pasaje, bueno, todos los que odian a los israelitas, todos los que les procuran hacer un mal, todos los que han dicho que los van a desaparecer de la faz de la tierra, todos los que están procurando eliminarlos. Bueno, estos, si no se arrepienten, irán al castigo eterno. Y estamos incluyendo ahí a los que atribulan en general a los hijos de Dios. Estamos hablando, oramos hace rato por Afganistán, donde los grupos terroristas, grupos talibanes, ya tomaron el poder, ya dominaron a la población, muchos escaparon, pero vi una publicación que dice que han lanzado ya la certeza, porque no es solamente una amenaza, la certeza de que todo vestigio de cristianismo va a ser eliminado de esa zona. Entendemos que nuestros hermanos que han permanecido allí, algunos voluntariamente y algunos porque ya no pudieron salir, están en un gran riesgo de muerte, pero no son los únicos, por supuesto. Tenemos la historia de Corea del Norte, tenemos historias en países como China, como India, como muchos lugares en Asia, algunos lugares en África, lo que es más en Europa el ambiente o la enseñanza musulmana ha crecido, se ha ido filtrando, se ha ido apoderando, y los cristianos cada vez son menos, y los verdaderos cristianos están teniendo problemas para su cristianismo por todas las conductas sociales que mencionamos hace rato. Y en América pues no podríamos excluirnos, aunque quizás la persecución no es tan evidente o no es tan amplia como en aquellos lugares, pero todos esos que causan daño, que causan dolor, que causan pérdidas a los cristianos, a los hijos de Dios en general, ellos, si no se arrepienten, porque habrá algunos que podrán alcanzar salvación, pero si no se arrepienten, irán al tormento eterno. ¿Quiénes van a ir al infierno? Los que siguen el camino de Sodoma y Gomorra. Ya sabemos a qué se refiere, ahí en Judas 7, los versículos 7 y 13, ya saben que Judas es un solo capítulo, pero el versículo 7 dice,
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, todos los que sigan ese estilo de vida, por eso no somos homofóbicos, no tenemos odio a los homosexuales, tenemos compasión por ellos, no aceptamos su estilo de vida porque es una conducta irreverente, una conducta ofensiva a Dios. Pero si no se arrepienten, si ellos quieren permanecer en esas condiciones, su destino ya está señalado. Y serán muy amables y tiernos y buenos trabajadores y a lo mejor alguien tiene aquí grandes amigos homosexuales. Bueno, es su riesgo tener amigos homosexuales. No podemos compartir o no podemos compaginar si nuestras ideas son contrarias, pero bueno, adviértanles, si son sus amigos, adviértanles cuál es su destino eterno si no se arrepienten. En el versículo 13 también habla de los que son manchas en la iglesia, pero dice aquí, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. O sea, son gente que está también dentro de la iglesia, pero su manera de vivir no es de un cristiano, no es conforme a la Biblia. Tiene una religión, practica ciertas conductas religiosas más que cristianas, a lo mejor habla evangélicamente, tiene ciertas relaciones con los demás muy someras, muy cuidadosas, etcétera, etcétera. Hasta puede inclusive predicar, enseñar, etcétera, pero no ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo como su Señor y simplemente son, dice aquí, fieras ondas del mar y estrellas errantes para los que está reservada la oscuridad, eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Quiénes más van al infierno? Pues obviamente los ángeles que pecaron, los que siguieron a Lucifer en su rebelión contra Dios. Algunos están atados ya, están encarcelados, pero algunos, todos estos que andan en los aires y que andan engañando a la gente y desviándola del propósito de Dios, bueno, pues todos esos ángeles que siguen a Satanás serán también enviados al fuego eterno. Aquí en 2 de Pedro 2:4 dice que, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Si Dios no perdonó a los ángeles, pues tampoco va a perdonar a los humanos que se rebelen contra él. También los que se olvidan de Dios, los que son malos y se olvidan de Dios, estos de plano, ni tenemos que buscarles mucho, pero en el Salmo 9:17, Salmo 9, versículo 17, dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, todas las gentes que se olvidan de Dios. Tenemos también a los que reciben, por supuesto, los que reciban en el tiempo de la tribulación, los que reciban la marca de la bestia, en Apocalipsis 14, tampoco no hay mucho que explicar porque ya hemos oído bastante al respecto, bueno, yo creo, ¿verdad? No sé ustedes, pero hemos oído bastante al respecto. Acá en Apocalipsis 14, los versículos 9 y 10, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, de los santos ángeles y del Cordero. Bien, estos que reciben la marca de la bestia no son los que se están vacunando, para que tampoco nadie siga pensando que la vacuna contra el COVID es la marca de la bestia, no es así, hermanos, eso ya alguna vez lo vimos en un estudio, pero tendríamos que abundar un poquito más en lo que realmente significa para darnos cuenta que tiene que ver con algo mucho más grande y terrible que la vacuna. ¿Quiénes más van al infierno? Bueno, pues van a ir los que pecan voluntariamente.
aunque muchos de los que acabamos de mencionar están incluidos en esto, en esta definición, pero vamos a ir a Hebreos 10, los versículos 26 y 27, dice, porque si pecaremos voluntariamente, o sea, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia, se está refiriendo a los creyentes. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego en el versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, aquí también tenemos que hacer una pequeña aclaración, que es otro tema aparte, pero muchos tienen la idea de que han sido elegidos por Dios, y por supuesto que puede ser verdad. Dice Efesios, de Pablo escribiendo a los Efesios, dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esto es importante tenerlo en cuenta, pero algunos tienen la idea de que al fin que Dios ya me escogió, pues ya me salvó y yo puedo vivir a mi manera, yo puedo darme mis permisos, ¿verdad? La gracia me va a dar permiso de hacer tales o cuales cosas que están en contra en realidad de la palabra de Dios. Y entonces estos están pecando voluntariamente porque ya saben lo que es bueno. Dice aquí, han conocido la verdad, han recibido el conocimiento de la verdad, pero están pecando voluntariamente. ¿Qué les va a pasar a estos? Dice que les espera solamente una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que debe devorar a los adversarios. Se han convertido en enemigos de Dios. Enemigos de Dios porque están desobedeciendo su palabra, están haciendo su propia voluntad y en realidad son esclavos del pecado, en realidad no son salvos. La salvación, como la Biblia la presenta, en realidad no se pierde, pero aquellos que dicen ser salvos y viven como si no lo fueran o se regresan al mundo de pecado literalmente, en realidad nunca han sido salvos. Esto tiene que ver también con los infieles. En Lucas 12:46 tenemos otra enseñanza acerca de los siervos. Dice Lucas 12:46, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y bueno, si leemos la enseñanza completa, tiene que ver con otros pasajes también, solamente por mencionarlo, que son atados y echados en las tinieblas de afuera. También esto, bueno, aquí menciona, dice que pondrá su parte con los infieles, pero hay otra enseñanza que dice que estará con los hipócritas. Y los hipócritas, pues del Señor los llamó inclusive, y también Juan el Bautista, les llamó generación de víboras. ¿A quienes se refería? No era al pueblo en general, eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, la élite religiosa de aquel tiempo. Hombres y mujeres, bueno, más bien más que mujeres casi no eran tomadas en cuenta, pero hombres que se sentían conocedores de la verdad, se sentían poseedores de la verdad, se sentían con la autoridad de corregir al resto de la gente, pero que no estaban realmente viviendo en la voluntad de Dios. Bueno, estos también se van al infierno. Y por supuesto los malos siervos, estamos hablando de los siervos infieles, pero hay otros que son simplemente malos siervos. En Mateo 24, los versículos 48 al 51, habla acerca de los siervos y dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Un siervo malo es un siervo, fíjese, es un siervo. No podríamos decir exactamente que es un cristiano, porque de hecho en la Biblia podemos encontrar varias enseñanzas en donde toda la gente, aunque no se dé cuenta, sirve para los propósitos de Dios.
Pero este siervo dice que comienza a golpear a sus consiervos y aún se dedica a comer y a beber con los borrachos. O sea, es una persona sin dominio propio, es una persona desordenada, destrampada, diríamos nosotros. Y cuando viene el señor de aquel siervo y está viendo lo que éste hace, lo va a castigar duramente y lo va a poner con los hipócritas, donde sea el lloro y el crujir de dientes. ¿Y eso donde vimos que es? En el infierno. Y bueno, pues a grandes rasgos, hermanos, esto es lo que podemos encontrar, no es todo, pero son algunos personajes que estarán allá. No podría decir que encontraremos porque yo no espero ir para allá. Si alguien quiere ir, bueno, pues a lo mejor me lo saluda, pero no creo. El caso es que los que van para allá siguen pecando y aborreciendo a Dios, porque ya no habrá una influencia santa que limite su perversidad. Serán entregados del todo a una mente reprobada y su tormento no tendrá reposo ni de día ni de noche, como dice Apocalipsis 20:10 que ya leímos. Cuando Dios castiga, es absolutamente justo. Este es un castigo justo, porque ha estado advirtiendo a la humanidad desde que Adán y Eva salieron del Edén, ha estado advirtiendo a la humanidad de corregir sus caminos. El diluvio vino como un mensaje que debería quedar para la posteridad, para que la humanidad pudiera encaminarse hacia Dios, y sin embargo, esto no ha ocurrido. Y todas las tragedias que han habido a lo largo de la historia, y aún lo que está habiendo actualmente, aún esta pandemia, son un llamado de Dios al arrepentimiento y a la confesión de pecado y a la búsqueda de Dios a través de Jesucristo. Pero la humanidad sigue sus propios caminos. Y si los que estamos en la iglesia no estamos viviendo también de acuerdo a la palabra de Dios y tampoco estamos cumpliendo la gran comisión, hermanos, estamos en un enorme peligro, enorme peligro. Dios es justo, nos está advirtiendo paso a paso, día a día, su palabra hablada, escrita, compartida, su palabra es la verdad y su palabra nos está señalando que solamente hay dos caminos. El Señor Jesús dijo, hay una puerta estrecha y un camino angosto por donde muy pocos entran. Pero hay una puerta ancha y un camino ancho que lleva a perdición y por ella muchos están entrando. Bueno, solamente hay dos caminos. Se supone que nosotros ya elegimos, bueno, no sé si lo elegimos, Dios tuvo a bien de elegirnos a nosotros, pero se supone que nosotros ya entramos por la puerta estrecha y vamos por el camino angosto. Pero ¿cómo nos llama el camino ancho? Ahí hay que tener cuidado. El mundo nos atrae de una manera increíble, tan sutil, porque las cosas que usamos, que hacemos, que tenemos, que vivimos, parecen tan normales, tan comunes, tan útiles inclusive, que no nos damos cuenta que pueden ser una trampa del enemigo. Todo pecado es ofensivo a Dios y merece una pena acorde a esa ofensa. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es el creador, Dios es el único que merece la gloria, Dios es el que tiene en sus manos nuestra vida, y si estamos fuera de su voluntad, entonces merecemos una pena semejante al pecado que hemos cometido. Quiero terminar mencionando que el peligro para nosotros tiene que ver no solamente por nuestro estilo de vida, sino porque podemos tener creencias equivocadas. Podemos estar engañados de diferentes maneras. Aquí en Mateo 5, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús habla precisamente en el versículo 20, 5:20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y si no entramos al reino de los cielos, ¿dónde estamos? Camino al infierno. Si tu justicia, si tu manera de vivir, si tu manera de creer, si la fe que tienes no es diferente, no es mayor que la que tenían los escribas y fariseos, revisa en qué estás creyendo. Nuestro ADN, o sea, la manera como hemos sido renacidos en Cristo por la virtud del Espíritu Santo, porque Dios ha decidido hacernos sus hijos, equivale a que tenemos un ADN de santidad. El ADN de la gente sin Cristo es pecado.
O sea, ellos por naturaleza son pecadores. Nosotros éramos por naturaleza pecadores, hijos de ira, también como los demás, dice Pablo. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, cuando Él tomó el control de nuestra vida, nuestro ADN, nuestra naturaleza cambió. Y entonces ahora somos hijos de Dios y el apóstol Pedro dice que debemos ser santos porque Él es santo. Y dice que todas sus promesas nos han sido dadas para que seamos participantes de su naturaleza. Nuestra manera de vivir, los frutos que estamos mostrando en nuestra vida diaria, dan testimonio si verdaderamente estamos camino al cielo. Esto no tiene que ver con andar juzgando si en algún momento alguien se enojó, en algún momento alguien dijo una mentira, que eso ya tampoco debe ser lo común. De hecho, 1 de Juan 3 dice que el que practica el pecado es del diablo. Léanlo ahí, 1 de Juan 3, 9. Dice que el que practica el pecado es del diablo y nosotros ya no somos practicantes del pecado. Sí tenemos todavía una lucha diaria contra el pecado, por eso nos son dadas preciosas y grandísimas promesas y entre ello lo más importante, el Espíritu Santo y la palabra de Dios para luchar contra el pecado, contra nuestra naturaleza humana, pecaminosa. Pero dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando dice no puede pecar, no quiere decir que no se puede equivocar, no quiere decir que no va a cometer algún error. Lo que quiere decir es que ya no está bajo la esclavitud del enemigo, ya no es una manera continua de vivir. Antes éramos mentirosos, pero al venir a Cristo eso de pronto se volvió una carga, se volvió una vergüenza, se volvió algo indigno. Y entonces procuramos decir la verdad y vivir en la verdad. Leímos hace rato ahí en Efesios, al principio de la reunión, leímos en Efesios que debemos ceñirnos el cinturón de la verdad. Ese es un tema aparte, pero es importante que como hijos de Dios vivamos en la verdad, compartamos la verdad, digamos la verdad de nuestras propias acciones, porque eso nos identifica como hijos de Dios. Pero si continuamente decimos mentiras, que me tardé porque el metro no pasaba, me gasté todo lo que me diste porque las cosas están más caras y no estamos quedando con el cambio, y es que llegué tarde porque bueno, no sé, mi abuelita se enfermó y necesito, préstenme dinero porque mi papá se está muriendo, y nada de eso es cierto. O sea, estamos continuamente diciendo mentiras, y estamos diciendo mentiras. Que leemos ahí en Apocalipsis? Que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces, hermanos, esto es también una generalidad, porque tendríamos que ir a fondo acerca de la vida cristiana. Pero si alguno se dice ser cristiano y no hay cambios en el corazón, aunque adopte conductas cristianas y haga una profesión de fe, entre comillas, en realidad se está engañando. O sea, si su profesión de fe solamente es decir, pues yo reconozco que soy pecador, Señor, te pido perdón y ven a vivir a mi corazón y bueno, gracias porque ahora soy tu hijo. Pero no hay dolor por el pecado, no hay arrepentimiento, no hay verdadera comprensión del sacrificio de Cristo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nuestra fe realmente necesita una revisión a fondo. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Realmente vamos al cielo o estoy en el gran peligro de ser enviado o enviada al infierno? Jesús tiene que ser Señor absoluto, supremo dueño de nuestra vida. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vivo con mis pasiones, ya no vivo con mis deseos, ya no vivo con mis ideas, ya no vivo con mis ambiciones, ya no vivo con mis propósitos. Ahora todo viene de parte de Dios, es de Dios. De Dios tiene que ser mi vida, mi pensamiento, mi sentir, mi hablar, todo tiene que ser de Dios. Jesús tiene que ser nuestro Señor absoluto, porque es todo o es nada con Él. O es todo o es nada. El apóstol Pablo nos exhorta precisamente a que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe de Jesucristo. Nos dice inclusive cuando habla de la cena del Señor que debemos examinarnos para no ser condenados con el mundo.
somos juzgados y no estamos teniendo un corazón, una actitud adecuada al participar de la cena del Señor, debemos examinarnos porque vamos a ser juzgados. Dios nos va a llamar la atención de una forma bastante fuerte porque no estamos discerniendo, dice allí, el cuerpo de Cristo. Pero somos juzgados para no ser condenados con el mundo. Dios nos corrige, Dios endereza nuestro camino, Dios nos llama la atención, como decía, inclusive a través de esta pandemia, Dios nos llama la atención para corregir nuestro camino a fin de no ir al infierno. Ese fue el propósito de Jesús al morir en la cruz del Calvario, librarnos de la ira de Dios. El infierno es la expresión de la ira de Dios. Y Jesús quiso librarnos de la ira de Dios para hacernos más bien hijos de Dios y disfrutar ahora del amor de Dios, de la misericordia y la bondad de Dios. Solamente es a causa de Jesucristo. ¿Quiénes no van a estar en el cielo? ¿Quiénes van directo al infierno y consecuentemente al lago de fuego y azufre? Los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida del Cordero. La única manera de no ir al infierno es que tu nombre esté en el libro de la vida del Cordero. Y tienes entonces, para que esto sea posible, no es una solicitud, ¿verdad? No hay que llenar un formato, no hay que hacer otra cosa, sino simplemente rendir tu vida, tu corazón al Señor Jesucristo, renunciando a tus ideas, tus experiencias, tus creencias religiosas que no están basadas en la Biblia, que son más bien enseñanzas humanas. Tienes que renunciar a todo eso y tienes que decidir vivir y morir por Cristo. A veces cantamos himnos que no le damos mucho interés, mucha atención a la letra, pero hay uno por ahí que dice vivir por Cristo y luego dice también morir por Él. Y eso como que no es algo muy tangible para nosotros. Pero hermanos, ¿estaríamos dispuestos a morir por Cristo? Bueno, si es así, nuestra fe estará muy firme, estará siendo aceptable delante de Dios. ¿Para qué necesitamos la doctrina del infierno entonces? Bueno, para producir en nosotros un compromiso diario de luchar contra el pecado. Para producir en nosotros también gratitud por el sacrificio de Cristo. La doctrina del infierno debe motivarnos también a un celo renovado por el evangelismo para cumplir la gran comisión. Cuando te das cuenta de que tus parientes, tus amigos, tus vecinos, que no conocen a Cristo, que pueden ser religiosos y muy sinceros, pero al fin y al cabo no tienen a Cristo como su Señor, van camino al infierno. Tú sabes ahora cuál es realmente la condición en la que van a estar. ¿Te gustaría verlos ahí? Hay un folleto chic, no sé si ustedes leen algunas veces folletos chic, pero hay un folletito acerca de una mujer que un día recibe la carta, no sé si lo soñó, no me acuerdo bien toda la historia, pero el caso es que recibe la carta de una amiga suya a la que nunca le habló de Cristo. Y esta amiga se muere y se va al infierno. En el infierno la amiga pues no sabía cuál era su destino y sufre, pero le dan permiso de escribir una carta a la amiga cristiana que conoció allá en la tierra y entonces le dice el reproche: nunca me hablaste de Cristo, nunca me dijiste en dónde iba yo a terminar. Si alguna vez me hubieras dicho algo del evangelio, quizás este no habría sido mi lugar. Bueno, hermanos, esto solamente es una manera de llamar la atención para decir, cumplamos la gran comisión. Tal vez no somos evangelistas natos, tal vez no tenemos facilidad de palabra como para pararnos en una esquina y predicar, pero tenemos contacto con nuestros familiares y con nuestros amigos y aún con nuestros vecinos y podemos darles un folleto, podemos hablar con ellos acerca de la eternidad, podemos invitarlos a la iglesia, podemos orar por ellos y orar con ellos. En este tiempo de tanto dolor podemos aprovechar precisamente para llevarlos a Cristo. Que no se quede en el papel, que no se quede en el escritorio, que no se quede solamente en la mente, lo que acabamos de decir. El infierno es un lugar de tormento eterno. De allí ya no hay escapatoria. Y los que van a ese lugar es porque fueron enemigos de Dios.
Si lo fueron conscientemente, qué terrible, porque también hay grados de castigo. Pero si lo fueron porque nadie les habló de Cristo, esto es una gran carga para nosotros. Así que busquemos cumplir con la gran comisión a la vez que seamos agradecidos porque nosotros tenemos un destino diferente al lado de nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, muchas gracias otra vez por la oportunidad que hemos tenido de ir a tu palabra de una manera muy breve, muy somera, pero queriendo entender precisamente la enseñanza acerca de este lugar tan terrible que espera a los pecadores, en donde muchos ya están allí porque se han rebelado contra ti, porque te han ignorado, porque han vivido desordenadamente y simplemente, terriblemente, porque no han creído en el único Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esa realmente es la condición para no ir al infierno, creer en Jesucristo como el único Salvador y Señor. Padre, permítenos entenderlo para nuestra propia conciencia, para nuestra propia vida, y también permítenos no solamente ser agradecidos porque Cristo ha dado su vida por nosotros, sino compadecernos de la gente a nuestro alrededor, y sabiendo cuál es este lugar de tormento, cómo es, y cómo la eterna soledad, la exclusión completa de la presencia de Dios será el tormento terrible que esta gente sufrirá. Señor, permítenos compadecernos hoy de ellos y hablarles acerca de Cristo. Gracias por tu gran amor, Señor. No estaríamos aquí. No podríamos escudriñar tu palabra, no podríamos orar, no podríamos cantar, no podríamos tener esta reunión si no fuera por tu inmensa gracia que tuvo a bien elegirnos desde antes de la fundación del mundo y presentarnos en el momento que estuvimos en esta tierra a Jesucristo como el único Salvador. Muchas gracias por tu gracia, Señor, muchas gracias. Solamente queremos alabarte, vivir para ti y servirte en todo aquello que tú ya has dispuesto. Bendice a estos jóvenes, Señor, a cada uno que está comprometido contigo, que realmente su fe sea auténtica, verdadera, profunda, que su servicio a ti sea motivado por el amor a Jesucristo, su Salvador. Y si alguien tiene dudas de su fe, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo realmente llegue a su corazón y le enseñe el camino correcto para la gloria de Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias, hermana Marta. Magistral intervención, muy importante el tema que hoy tratamos, y por eso mismo sería bueno que pudiéramos reflexionar sobre él y aclarar nuestras dudas. Entonces, Claro. si alguien tiene una duda, por favor, yo tengo tengo tres, pero si alguien tiene una duda, me gustaría pudiera encender su micrófono y comentársela a la hermana Marta para que la conteste. Entonces la pregunta es, ¿alguien tiene alguna pregunta por hacer? Bien, siendo así, yo voy a preguntar, hermana, y si alguien quiere intervenir, pues que encienda su micrófono o puede escribirlo en el chat y yo lo leo, no pasa nada. Mi primera pregunta, que ya fue contestada, me parece, pero quiero que quede más claro. Entonces, podemos interpretar que el rico de la parábola ya había sido juzgado o iba a ser juzgado junto a los vivos y a los muertos el día del juicio. No. Dice la Biblia que se ha establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. O sea, para poder ir al cielo o al infierno, obviamente debe haber primero una revisión de su vida para poder señalar su destino. Ya está en el infierno como resultado de esa evaluación. Pero en el gran trono blanco, en ese juicio, dice que todos se volverán a presentar delante del trono de Dios para ser lanzados al lago de fuego y azufre, porque su nombre no está en el libro de la vida. De alguna manera podríamos pensar que es un doble juicio, pero en realidad su sentencia ya está dada. Gracias, hermana. Hermana Elvia, adelante. Me parece que alzó la mano.
Hermana Elvia, ¿iba a hacer alguna pregunta? Me pareció que tenía le estaba pidiendo la palabra. Sí, adelante, pero hermana. Se apaga mi micrófono. Ahí apaga mi micrófono. Gracias. Sí, querida hermana Martita, realmente siempre es un gusto escucharla. Siempre salimos muy edificados. Y sí tengo algunas preguntas. Primeramente, mi pregunta es, ¿en el infierno solo están las almas? Porque se supone que el cuerpo se vuelve al polvo de donde era y el alma, dice, se vuelve a Dios que lo dio. Bueno, en este caso el alma se va los que rechazaron a Cristo, pues tengo entendido que se van al infierno, es lo que entendí. Mi pregunta es, ¿en el infierno solo están las almas? Porque ya en el lago del fuego ya estarían con cuerpo, puesto que la resurrección final será tanto de justos como de injustos. Sí. Y los justos serán para condenación. Quisiera que me ampliara su punto de vista respecto a esta duda. Bueno, de hecho sí es el alma, es el alma la que se va al cielo o al infierno. En este caso es el alma la que se va al infierno, pero dijimos que tiene ciertas condiciones que reflejan el cuerpo. No es exactamente este cuerpo con el cual murieron, porque como bien has dicho, hermana, y la Biblia lo señala, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Por eso somos sepultados, bueno, los que fallecen son sepultados y están rindiendo su tributo a la tierra. Pero en el infierno, como es el caso del rico que estamos leyendo en Lucas 16, tienen ciertas condiciones corporales, no podríamos decir un cuerpo como este, pero si tienen sed, si pueden experimentar calor y tormento. Esto no tendría que ver con el alma, aunque el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, entendemos que ese es un anhelo espiritual, pero el rico está diciendo acerca del agua, literalmente agua, que Lázaro pueda mojar su dedo en agua y pueda refrescar la punta de su lengua. Entonces tiene alguna visión corporal que corresponde todavía al cuerpo, no lo podríamos explicar más a fondo porque no hay realmente una referencia en la Biblia al respecto, pero por lo que nos relata de esta historia nos podemos imaginar. Se apaga mi micrófono. ¿Ya está? Ah, ok. Entonces, después de la resurrección de los muertos, ¿ahí sí ya estarán con cuerpo, hermana? Sí, de hecho, ese es el cuerpo que ya nunca morirá, ese es el cuerpo que va a estar sufriendo eternamente. Cuando decíamos, o cuando el Señor Jesús dice, ese es el fuego que nunca se apaga, pero también habla del gusano que no muere. Bueno, entendemos que los cuerpos en descomposición se agusanan, pero si los gusanos no mueren, decíamos, pues quiere decir que el cuerpo tampoco se está acabando. Es imaginativo también, pero solo lo sacamos como conclusión. Es un cuerpo que se desgasta o es comido, pero se vuelve a regenerar. Y es comido y se vuelve a regenerar. Es algo terrible, imposible de imaginar en realidad, pero por eso es un tormento eterno. Sí, en la resurrección, tanto hacia los justos como hacia los injustos, en la resurrección todos recibiremos un cuerpo eterno. Sí, muchas gracias. Otra pregunta, en nuestro credo, bueno, en el credo que generalmente repetimos las iglesias o algunas iglesias cristianas, específicamente, por ejemplo, la presbiteriana, nosotros repetimos, descendió a los infiernos. Ahora sí que murió, y descendió a los infiernos, resucitó, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en Primera de Pedro 3:19 dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Efesios 4:9 dice, y que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí puede decirse que
es vamos, el fundamento bíblico de esa postura, digamos, del credo apostólico, Sí, de hecho, ese argumento. sí, Adelante. sí, bueno, consideramos que en algún momento, más bien al morir en la cruz, la muerte trae como consecuencia, decíamos, el juicio inmediato del pecador. En este caso, Jesús sufrió el juicio en vivo por todos nosotros, pero consideramos que sí descendió a los infiernos, aunque muchos dicen que eso no tiene validez en cuanto al lugar llamado infierno, sino simplemente se refiere al sepulcro. Pero cuando dice además que él le arrebató el poder de la muerte al que lo tenía, esto es al diablo, estamos entendiendo dónde está el dominio del diablo, pues en el infierno. Y de alguna manera él tenía que experimentar el sufrimiento por nosotros. Para que nosotros no fuéramos a parar a ese lugar, Jesús lo sufrió por nosotros, pero obviamente ni la muerte ni el infierno lo podían retener porque él era perfecto, justo, santo, era el Hijo de Dios. Entonces se levanta victorioso de los muertos y con esa resurrección no solamente ha vencido la muerte, sino que ha vencido al infierno y ha vencido al propio Satanás. Así que consideran, bueno, en este pasaje que mencionaste acerca de que fue a predicar a los espíritus encarcelados, hay una versión que dice, en lugar de predicar, dice proclamar. No necesariamente, algunos piensan que fue a predicar a los infiernos para rescatar a los que pues tenían equivocadamente que estar allí, ¿no? Bueno, Dios no se equivoca, Dios ya tiene todo bien definido, pero pienso, esto tampoco no lo estoy sacando de una porción bíblica, pero lo estoy deduciendo, pienso que fue a proclamar la fidelidad de Dios al cumplir la promesa que había hecho de un Salvador, en el que la mayoría, por no decir que todos, pues a lo mejor no lo consideraron cierto, simplemente vivieron tratando de hacerlo mejor, cumpliendo con algunas leyes, tanto las leyes de Moisés como las leyes naturales, pero no consideraron la fidelidad de Dios de que iba a traer un Salvador. Entonces, cuando Cristo desciende a los infiernos, es en mi punto de vista, es para proclamar la fidelidad del cumplimiento de las promesas de Dios. Y ya no hay excusa tampoco para aquellos que se quedaron allí porque no creyeron tampoco, o sea, simplemente lo pasaron por alto. Muy bien, otra pregunta más, disculpe. Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ese fuego que sufrió Sodoma y Gomorra, ese es un ejemplo del castigo del fuego eterno. Así es, de hecho ellos fueron juzgados en vivo y a todo color, perdón por la expresión, ¿verdad? Ellos ameritaron un juicio visible como es el gran ejemplo para los juicios que están por venir sobre la tierra. En vivo y a todo color la humanidad va a sufrir un aspecto del infierno. En este caso, cuando habla de estas ciudades, ya sabemos que cayó fuego y azufre, y esto representa el infierno, el fuego y el azufre. Okay. Entonces, de alguna manera, digamos, fue un pequeño infierno allí, del que Dios sacó valor, pero la población en general, pues tuvo que experimentar ese juicio en este mundo, y al morir, pues tuvieron que ir al lugar permanente donde ya no se iba a apagar ese fuego. Y por último, hermana, hablaba de Hades y Gehenna, y me parece que, bueno, no sé si en Salmo 9:17 habla de Seol. Sí. ¿Son sinónimos? Hades, Gehenna y Seol. Sí. El infierno. Sí, Seol se considera el lugar de los muertos simplemente. Para los judíos era el lugar donde iban todos los que morían. Como decíamos, ellos consideraban que había justos e injustos allí, aunque había cierto apartado, digamos, no estaban revueltos.
pero la palabra para el griego del Nuevo Testamento se utilizó más bien la palabra Hades, que tenía que ver con esa misma idea. Ellos no tradujeron Seol, sino Hades. La palabra Gehenna tiene que ver con el valle del hijo de Hinnom, que ya dijimos que para el tiempo de Jesús era un basurero público, y donde iban a tirar también cuerpos de animales y de delincuentes, y estaba representando, tal vez más bien Jesús tomó esa imagen de un fuego permanente porque ahí había siempre algo ardiendo, y el mal olor que se desprendía de ese lugar para hablar acerca del infierno, no precisamente que el infierno sea la Gehenna, o sea, está tomando la imagen, pero de alguna manera pues tiene que ver con la experiencia que van a vivir los que vayan para allá. Pero Seol, Hades e infierno son equivalentes. Quizá por eso fue que, bueno, no sé si tengo una mala interpretación, bueno, de lo que estoy entendiendo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo que murió, que realmente murió, ¿Sí? es por eso que se dice, pues descendió al Seol, aquí que dice descendió a los infiernos. Bueno, por eso algunos Como dicen que Seol. no fue al infierno en sí, sino simplemente al sepulcro. Cuando dice las profundidades de la tierra, está hablando simplemente del sepulcro, de que el alma pues estaba ya fuera del cuerpo y estaba sin vida literalmente. Pero nosotros entendemos que no era un asunto de quedarse solamente el alma vagando por ahí, fueron 3 días. 3 días que estaba experimentando la situación que el pecador redimido ya no iba a experimentar. Entonces entendemos por esa enseñanza de la Biblia que sí pudo ir a los infiernos y quitarle con su victoria, con su santidad, con su poder, quitarle al diablo el poder de la muerte, el poder del pecado. Por eso también Apocalipsis dice que él tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades, ¿no? Ahí en Apocalipsis 1. Ajá. ¿Sí? Tengo la Ok, llave de bueno. Hades. Bien, entonces es ahí donde vence la muerte y es el, como dice usted, tiene las llaves del infierno como Dios mismo que es Jesucristo. Pues muchísimas gracias, hermana, muy claras sus comentarios. Le agradezco mucho. Gracias a Dios por su palabra. Gracias. Dios te bendiga. Gracias, hermana Elvia. Hermana Marta, yo tengo otra pregunta. No sé si pueda llevarla a cabo. Sí, Y claro. añadiría a la respuesta de la hermana Marta, que Jesús fue a proclamar su victoria, ¿no? Sí. Sí, Sí. eso es lo que yo entendí cuando leí esa parte de la escritura. Pero bueno, regresando al tema, la siguiente pregunta es, habló usted de cobardes. Bueno, la escritura lo dice, ¿no? De los cobardes. ¿Podemos inferir que aquel que se dice cristiano, trabaja, estudia, se mueve en un entorno y nunca habla del evangelio, es un cobarde? Pues sí, porque de hecho su estilo de vida, si es cristiano, su estilo de vida va a ser diferente a los demás. Y entonces, por ejemplo, tú vas a la escuela y estás trabajando también, pero tú no participas de las fiestas que hacen tus compañeros, tú no hablas como ellos, tú no te juntas cuando andan haciendo desorden en el salón o en la oficina, etcétera. Y entonces forzosamente alguien te va a preguntar, oye, ¿tú qué sientes, qué crees, qué piensas o por qué es diferente? Alguien te va a preguntar algo semejante. Y bueno, tú vas a decir simplemente, pues es que no me gusta, pues es que yo soy diferente, pero sí, pero ¿por qué? Pero te callas acerca del Evangelio de Jesucristo, simplemente dices, no me nace ser como los demás, yo quiero ser diferente, pero no hablas de Jesucristo porque te da miedo que te rechacen, que se burlen de ti, que te agarren, bueno, que te hagan bullying ahora, ¿verdad? Y entonces prefieres guardar digamos, la buena concordia con el resto de la gente y por darle gusto a la gente no hablas de Cristo, entonces estás actuando con cobardía. Obviamente también cuando ya tenemos condiciones de
estar condicionados, perdón por la repetición, pero bueno, estamos condicionados a que, por ejemplo, yo voy a trabajar, y fui alguna vez a algún lugar a trabajar, hice mi solicitud de empleo y me dijeron, bueno, sí, todo está bien, nos parece muy bien, usted puede empezar tal día, este va a ser su sueldo, va a estar a cargo de estas áreas, etcétera, etcétera, pero aquí entrando todos tenemos que hacer un rosario o no sé, algo parecido, porque había una imagen ahí a la entrada de un santo y pues había que rezar y había que persignarse. Ah, no, le dije, pues es que eso yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Pues porque yo soy cristiana y no creo en eso. Ah, pues entonces muchas gracias, busque trabajo en otro lugar. Bueno, a veces por conservar el trabajo, por conservar algo que nos creemos que nos pertenece, nuestra fe se debilita. O sea, no estamos negando que somos cristianos, pero decimos, bueno, pues no es tan grave. O sea, yo voy a tratar de llevarme bien con ustedes y pues esto hay que hacer. Yo creo que Dios conoce mi corazón y y pues no va a pasar nada. No, precisamente ahí es donde tenemos que dar cuenta de nuestra fe. Cuando la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, el apóstol Pablo está tomando la imagen de los cristianos que veían pasar el desfile de los soldados romanos y los soldados romanos iban proclamando a César como Señor y todo el mundo tenía que inclinarse al paso de esta proclamación, aunque no fuera el César personalmente. Entonces, cuando ellos decían, César es el Señor, los cristianos no solo no lo repetían, sino que no se inclinaban, los soldados se detenían y les preguntaban, ¿por qué no te inclinas? César es el Señor, confiesa que César es el Señor. No, yo sé que Jesucristo es el Señor, César no es el Señor. Y bueno, pues ahí los mataban, ¿no? Esto para nosotros es algo muy extremo y decimos, esto no va a ocurrir en nuestro tiempo, pero ocurre, no nos ejecutan de esa manera, pero sí nos condicionan y sí tenemos que ser muy claros en cuanto a nuestra fe. No podemos compartir las ideas mundanas, no podemos apoyar, por ejemplo, el movimiento LGTBQ, no podemos apoyar el movimiento del aborto, no podemos apoyar a las feministas, no podemos apoyar los desórdenes sociales, no podemos apoyarlos. Tendrán algunos sus maneras de pensar y pues como diría alguien, respeto lo que dices, aunque no estoy de acuerdo con ello, pero tampoco puedo negar lo que yo realmente creo. Gracias, hermana. Muy, bueno, grave, ¿no? Grave el asunto de la cobardía, ¿no? También es una aberración también. Y por último, tomé este ejemplo porque es el único que conozco, pero hablemos conocemos a Hitler, ¿no? El señor se quitó la vida, o bueno, es lo que la cuestión histórica nos dice, se quitó la vida y era un asesino. ¿Podemos inferir que él está en el infierno? Sí, claro, por supuesto. No creo que se haya restringido desde el punto de vista que se suicidó. ¿Verdad? Los suicidas, aunque no lo menciona aquí, pero en cierto modo están dentro de los cobardes, porque no enfrentan la vida, no están de acuerdo con lo que les sucede. Ellos, es una forma de soberbia y de rebelión. El suicidio, algunos dicen es que el suicidio es para valientes, no, el suicidio es para cobardes, porque se necesita más valor para vivir. Entonces, cuando este hombre se suicida, está dando cuenta de que no tenía temor de Dios. Y bueno, ya con todo el historial que conocemos de su gobierno y de su imposición, pues está precisamente donde el Señor ya lo había sentenciado. Gracias. Y ahora sí, por último, el representante más importante del ateísmo en el mundo es el señor Richard Dawkins. Yo creo que usted lo conoce. Es un biólogo, él cree en el evolucionismo, esparce esas ideas, ¿no? De la razón y todo eso, y vuelve a cientos y miles de jóvenes y también adultos al ateísmo. ¿Cómo abordar a este hombre que desde la razón no concibe la idea de Dios sobre el infierno? ¿Cuál sería cómo abordaría usted a este hombre, si pudiera? Bueno, realmente tratar con ese tipo de personas es bastante difícil. Hay personas que se dedican, bueno, le llamamos apologistas,
Ellos analizan las conductas humanas desde el punto de vista de la Biblia y dan razones bastante científicas respecto a muchas interrogantes que los ateos precisamente les presentan. Pero creo que en general es, en cierto modo, mira, es que aquí tenemos que entender la soberanía de Dios primero. Tendríamos que ver si Dios tiene en su plan que alguien como ese hombre lo llegue a conocer. Dios va a utilizar a cualquiera, aunque sea un ignorante, para presentarle la verdad del Evangelio y de la eternidad. Y no importa si no tiene palabras tan científicas o argumentos tan eh, elaborados para poder convencerlo. Eso tiene que ser una acción del Espíritu de Dios. Pero si no es así, y esto tampoco lo podemos asegurar en ninguna persona, pero si Dios no tiene en su voluntad salvar a personas como esa, es una pérdida de tiempo. De hecho, el Señor Jesús dijo, no le echen las perlas a los cerdos, ¿no? Es una frase muy, muy fuerte. Está hablando de los perros y de los cerdos ahí en Mateo, también en el Sermón del Monte. No eches lo santo a los perros, dice, ni las perlas delante de los cerdos, porque los van a despedazar. Entonces, lo santo es el Evangelio, lo santo es una doctrina como esta que está en el Evangelio, y por supuesto, las perlas son estas verdades que Dios va revelando a nuestro corazón a través de su palabra. Pero cuando la gente se aferra a sus argumentos científicos, tecnológicos, experiencias de vida, etcétera, etcétera, y niega la existencia de Dios y la acción de Dios en la vida humana, es una pérdida de tiempo, hermano. Esto no tienes que ir con el científico, puedes verlo con tu vecino si no tiene la disposición de escuchar el Evangelio, le puedes presentar todos los ejemplos y todos los argumentos que lo podrían convencer, simplemente no vas a lograr nada. Entonces, no creo que ni siquiera nos diera oportunidad de hablar sobre esto, nos sentaría de inmediato, ¿no? Porque no, dice la Biblia, él dijo necio en su corazón, ya en su corazón hay una raíz que dice, no hay Dios. Entonces, bueno, tendríamos que orar muchísimo, si hubiera una oportunidad así, orar muchísimo para que el Espíritu Santo nos dé la dirección de cómo abordarlo, cómo tratar con él y cómo no convencerlo, porque esa no es nuestra tarea, simplemente cómo defender nuestra fe. El convencimiento lo hace el Espíritu Santo. Perfecto, perfecto. Y muchas gracias, hermana, porque fue muy enriquecedor poder hablar de este tema. Yo se lo agradezco mucho y espero poder contar con su participación más adelante, Dios mediante. Claro que sí. Y gracias a las hermanas que se unieron. Es muy, muy bueno poder tenerlas por aquí y tener esta comunión como iglesia que somos, ¿no?